Bien, pues vamos a empezar el taller. Bueno, como todavía estoy abriendo la presentación, voy a aprovechar y os voy a hacer una pregunta y es si en algún momento vosotros habéis sentido que alguien ha influido energéticamente sobre vosotros, que, que habéis sufrido una influencia energética. Así, mientras me lo comentáis, pues voy abriendo la presentación. A ver. Sí, sí, sí. Vale. Y ahora me gustaría saber eh, también qué habéis notado, o sea, qué habéis notado para llegar a esa conclusión. A ver. Malestar general, dolor de cabeza. Bueno. Dormir mal. Bien. Bueno, pues vamos a entrar ya, que ya tengo la presentación abierta. Voy a compartir pantalla. Este taller es un taller, el cuerpo pesado. Voy leyendo. Este taller es un taller larguito, vamos a estar un par de horas, ¿vale? Eh, es un taller larguito. Y vamos a compartir entonces la presentación. A ver, aquí está. Y ahora me gustaría que me comentarais si se ve. Si se ve bien la presentación, si la veis. Voy a abrirla. Vale, Nilo dice que le viene a la cabeza sin venir a cuento imágenes de la persona, cosas que se rompen. Qué curioso, qué curiosa sensación. Bien, bueno. ¿Veis la presentación? ¿Se ve bien? Sí, perfecto, gracias Lorena, ya está. Ya estoy tranquila. Vale, pues como os decía, vamos a ver en el taller de hoy, pues el tema de influencias energéticas, cómo las alimentamos sin saberlo, y vamos a descubrir, pues, qué son, de dónde vienen y cómo las alimentamos, ¿no? Cómo nosotros inconscientemente, sin darnos cuenta, también estamos alimentando esas influencias energéticas. Bien, esta frase yo la escucho con mucha frecuencia cuando canalizo. Me dicen, creo que alguien me ha hecho un trabajo. Y si os soy sincera, son muy poquitas las personas a las que verdaderamente les veo un trabajo. Normalmente tienen más que ver con un bloqueo interno, ¿no? Entonces, normalmente tenemos el temor de que alguien nos ha hecho algo, de que alguien ha estado, pues nos está influyendo de alguna manera y son muy poquitas las veces. Posiblemente, a lo mejor un 1% o algo así, aproximadamente. Yo calculo que más o menos un 1%. De los casos así más extraños que he visto, vi una chica que tenía totalmente bloqueado el chakra de la coronilla. Yo le veía como una especie de, no sé, de masa amorfa en la coronilla, como si fuera, yo qué sé, un riñón. Tenía el aspecto de un riñón porque era así de color marrón sospechoso y lo tenía encima de la coronilla. Y entonces aquello me sorprendió muchísimo. Pero con frecuencia la gente me dice, me han hecho algo y no suele ser así, ¿no? Es más fácil que seamos nosotros los que nos hayamos bloqueado.
Luego está también otras, mm, pues otros casos que yo he visto tienen mucho que ver con maldiciones, ¿no? Y normalmente no son maldiciones que me lanzan a mí, sino que traigo del árbol. Eso también es curioso, ¿no? Una maldición, pero también es verdad que es una maldición que se queda incrustada en forma de creencia. Me acuerdo de un caso concretamente que pues una mujer que era rival de otra le lanza es que ni siquiera era una maldición, era un deseo. Ojalá te pase esto, ¿no? Y entonces la otra lo escucha, lo asimila y a todo el árbol empieza a pasarle eso, ¿no? Eso que le deseo. Eso también lo he visto en alguna ocasión. Pero yo ahí veo, o sea, detecto que aunque pareciera que es una maldición, y además una maldición que le da el árbol, yo detecto ahí que es, en el fondo, una creencia que yo instalo en mí y además voy dejando en mi árbol genealógico. Y a mí me gusta más pensar que soy yo quien alimento eso, porque si soy yo lo puedo cambiar, ¿no? Si es otro, a lo mejor es más difícil. De todas maneras, ahora vamos a ver, pues también estrategias incluso, ¿no? Vamos a intentar descifrar todo esto de cuándo, en qué momento empieza la influencia externa y en qué momento realmente la influencia es interna. Eso es lo que vamos a intentar descifrar a lo largo de este taller. Walter Cannon, que es un fisiólogo de Harvard, pionero en el estudio del estrés, estaba investigando relatos de cultura donde una persona, tras ser maldecida por un chamán o señalada por la tribu, enfermaba gravemente e incluso moría. Él llamó a este fenómeno muerte vudú. Lo que observó fue clave. Cuando alguien cree profundamente que va a morir, el sistema nervioso entra en un estado extremo de activación o colapso que puede desencadenar consecuencias físicas reales. Aquí ya empezaron a estudiar dos fenómenos, que es el efecto placebo, cuando una creencia positiva mejora el estado físico, y es el efecto nocebo, cuando una creencia negativa empeora el estado físico. Ese efecto maldición lo detectó un médico que además pues, fue analizando un caso de una persona que le llegó diciendo pues, que se iba a morir porque le habían echado una maldición y tal. Y entonces él mismo eh, creó un ritual y entonces detectó que el enfermo sanaba mágicamente, ¿no? Por ese ritual que había hecho. Ahí es donde él entendió que es el efecto placebo. Obviamente, claro, evidentemente la comunidad científica parte de la creencia de que la parte espiritual no existe, ¿no? Entonces, solamente parte de los hechos y como parte de los hechos, pues todas sus explicaciones son de índole psicológico, ¿no? Pero sin embargo también es muy interesante entender que si un médico sin fe es capaz de crear un ritual que a la vez es capaz de anular el efecto de una maldición, entonces posiblemente podríamos deducir que el enfermo creyó la maldición y a la vez creyó la curación, ¿no? Y fue el enfermo el que realmente creó la maldición y a la vez creó la sanación, ¿no? Podríamos deducirlo. Mm, me gusta mucho el tema del efecto placebo. Yo creo que que es tanto el efecto placebo como el efecto nocebo son temas apasionantes para investigar, porque yo creo que si realmente tienen ese efecto, deberíamos introducirlo como medicina, porque ¿para qué utilizar medicamentos cuando además es que
No sé si vosotros habéis hecho, eh, habéis estudiado alguna vez, yo como estudio plantas, pues leo muchísimos estudios que se han hecho con plantas, ¿no? Entonces, normalmente todos los estudios sobre los efectos de un medicamento o de un principio activo o de una planta, normalmente cuando se prueban humanos se hacen dos grupos, ¿no? Un grupo que es el que realmente va a probar la medicina y otro que es el que va a servir de control, le llaman de hecho así, grupo de control, porque se estima que cuando tú utilizas a una persona para darle un medicamento, la persona automáticamente cree que ese medicamento le va a sanar, entonces el grupo de control sirve para saber cuál es el grado de efecto placebo que produce ese medicamento, ¿no? Entonces, es muy curioso. O sea, digamos que los científicos cuando estudian automáticamente cuentan con el efecto placebo en el momento de iniciar sus estudios. O sea, ellos los consideran eh, como una, pues eso, como una variable dentro de sus estudios, con lo cual dan por hecho que es así, ¿no? Entonces, del efecto placebo a realmente el efecto co-creador, ¿no? Pues hay un solo paso, ¿no? Que es simplemente una visión espiritual. O sea, el efecto placebo es, digamos, el término que utilizaría una persona incrédula y sin embargo, pues la fe, por ejemplo, sería un término que utilizaría una persona espiritual. Entonces, realmente hay un mínimo paso entre los dos conceptos, ¿no? Pero ya nos da una pista muy interesante de que si existe efecto placebo y efecto nocebo, esas influencias energéticas tienen también posibilidad de que haya, de que la mente creadora sea la que esté afectándonos de alguna manera. En principio, las bases por las que se apoya este taller es las de intentar decir que el mayor porcentaje de influencia, el mayor porcentaje, no quiere decir que sea la totalidad, pero el mayor porcentaje de influencia energética la creamos nosotros alimentando esa influencia, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de alimentarla, nosotros somos capaces de también combatirla. Y por lo tanto, también es muy interesante entender esto, ¿no? Entender esta posibilidad, porque de esa manera yo me hago tan fuerte como aquel que me lanza la maldición, el mal de ojo, lo que sea. Y por lo tanto tengo la misma fuerza para poder librarme de eso. Yo lo llamo la maldición co-creada. La maldición co-creada es el fenómeno en el que una maldición no actúa por sí misma, sino que requiere la resonancia interna del receptor, cuando éste la asume como verdad. Su sistema psicológico y energético comienza a organizarse en coherencia con esa creencia, reforzándola y dándole realidad. O sea, en el fondo, nosotros alimentamos parte de la maldición. Eso no quiere decir que nosotros la creamos desde cero, sino que la creamos desde la creencia. Y esa creencia puede ser propia o puede ser inducida, ¿no? Inducida por el otro, por el que lanza. Funciona de esta manera. Normalmente las cosas nos van mal de una forma reiterada, pasan muchas cosas, y de repente un día piensas, pues esto no es normal, alguien me ha hecho un trabajo. Entonces, a veces le preguntas a un canalizador y este te lo confirma y entonces tú alimentas el fenómeno, ¿no? O sea, se producen varios pasos. O a veces tú sabes, ¿no? Eres consciente de que alguien ha hecho algo. Personalmente, a mí me hicieron
un trabajo, yo creo que inconsciente. Un familiar de una pareja mía y pues al parecer tenía esa habilidad, esa capacidad. Entonces a nosotros nos iba muy mal y, y entonces un canalizador pues me confirmó el hecho. No, mira, es esta persona que te lanza estas cosas. No es personal, me decía, no es personal. Es simplemente que no quiere extraños en la familia y entonces lanza la energía de forma inconsciente. A mí eso me produjo precisamente esa sensación de vulnerabilidad, de decir, ostras, yo no tengo la capacidad de luchar contra eso, ¿no? Necesitaría a alguien que me protegiera, que me ayudara o todas estas cosas. Y esa sensación de vulnerabilidad es la que realmente alimenta el hecho. O sea, no podemos negar que se hagan trabajos, que se hagan, porque se hacen, ¿no? Y a veces se hacen cosas horribles. Cosas horribles como, yo qué sé, sacrificar a un animal para hacer una barbaridad, ¿no? A mí esas cosas que me ponen los pelos de punta. Así que sí, se hacen cosas horribles. Pero eso no quiere decir que yo sea vulnerable. Y sin embargo, si yo me veo vulnerable, puedo estar alimentando eso. ¿Eh? Es como, pues eso, es co-creada. ¿Por qué es co-creada? Porque el otro la puede lanzar o no, pero yo también puedo alimentarla, ¿no? Es decir, hay como dos partes. Está el que la lanza y está el que la recibe y el que la recibe la alimenta. La alimenta con miedo, con inseguridad, con la creencia de que uno es débil, de que a uno de que uno no tiene herramientas, por ejemplo, ¿no? De que uno desconoce todas estas cosas. ¿Esto convierte a las maldiciones en algo falso? Pues no necesariamente, como hemos dicho, ¿no? O sea, puede haber una parte de verdad. Puede haber alguien que realmente esté lanzando un mal de ojo, lanzando un no sé qué. Puede ocurrir, ¿no? Ya os digo que yo, por lo que he visto, el porcentaje es muy bajo, muy bajo. No es tan fácil lanzar una maldición y lanzar. Igual que no es tan fácil materializar cosas positivas, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo, que tenemos que sentirlo, que tenemos que estar muy alineados, todas estas cosas, para el mal también hay que estar alineado. No es que sea más fácil estar alineado con la maldad, no es más fácil, hay que estar también alineado con el deseo de. De hecho, la mayoría de las veces, la gente cuando trabaja la oscuridad es más fácil que lo trabaje en el plano físico, ¿no? Cuando están llenos de envidia, es más fácil que hagan cosas en el plano físico, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, la típica competencia laboral en el que tú sin hacer nada resulta que por lo que sea brillas y al otro le molesta mucho y entonces te fastidia, pero te fastidia en el plano material, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no es tan fácil lanzar maldiciones y que éstas tengan, igual que tampoco no es tan fácil materializar en positivo. O sea, es igual de fácil o de difícil, si podríamos decirlo, ¿no? Entonces, no necesariamente esto es falso, pero tampoco necesariamente hay un trabajo cuando a mí me van mal las cosas, ¿no? Es como, digamos que hay ese juego. Como canalizadora observo que un 95% de los casos en los que una persona cree que le han hecho un trabajo, pues el caso es que no es así, ¿no? Pero la creencia del receptor alimenta una influencia energética inexistente. O sea, muchas veces pensamos, no sé quién me lo está haciendo, pero me lo están haciendo, ¿no? Entonces, entonces soy yo realmente quien estoy construyendo eso, construyéndolo con mi miedo. ¿Qué ocurre con el 5% de los casos restantes? Es decir, con el 5% de esos casos que yo he visto que realmente sí había una influencia energética.
Pues vamos a intentar comprender el mecanismo, ¿no? La mera comprensión nos va a llevar por caminos de control sobre las propias influencias energéticas. O sea, si yo entiendo que yo soy co-creador, que además yo también tengo influencia en el plano energético, pues el mero hecho de comprenderlo, de entender cómo funciona, hace que yo pueda trabajar contra esa supuesta influencia energética que está afectando a mi vida. Vamos a definir el concepto. La influencia energética es el término paraguas que utilizamos para describir cualquier efecto percibido como externo que impacta en el estado psicológico, emocional, físico o espiritual de una persona y que se interpreta como originado más allá de su voluntad consciente, ¿no? Se siente, se tiene la sensación de que es externo, de que viene de fuera, de que alguien lo ha hecho. Y de hecho hay muchos, eh, habréis notado que existen muchos especie de, entre comillas, test para saber si te han hecho una influencia negativa, ¿no? Eh, pues que a mí me hayan contado, por ejemplo, hay uno que es pasarse un huevo por el cuerpo y luego tratar de interpretarlo. Pero ¿quién te dice a ti que eso que se ve en el huevo no es tuyo, no es tu propia autoinfluencia energética? Igual ocurre, hay otro también que se hace con sal, pero ese ya no me acuerdo exactamente cómo era. Creo que había que poner un tarro con sal en un lugar y esperar a ver qué hacía o algo así. Ese no me acuerdo exactamente. Incluye fenómenos culturalmente nombrados como mal de ojo, maldiciones, trabajos energéticos, envidias, sugestión colectiva, infestación o presencia, carga ambiental, intenciones negativas. ¿Eso quiere decir que no existen? No, de hecho, pues hay muchísima literatura sobre cada uno de estos conceptos, ¿no? Muchas, pero en toda esa literatura que vemos siempre se interpreta como algo que yo no puedo controlar. Por ejemplo, el mal de ojo. El mal de ojo se considera que es pues es una mirada envidiosa, ¿no? De alguien, una mirada, y además incluso se dice que el que lo lanza tampoco tampoco controla exactamente esa mirada, ¿no? Y entonces es una mirada que lanza y a ti te afecta energéticamente. Así se considera el mal de ojo. Y normalmente toda la literatura relacionada con el mal de ojo, pues te explica rituales y cosas externas que tú puedes hacer para limpiarte y para protegerte. Pero en el fondo, en ninguna literatura que hayamos visto habla de cómo yo puedo estar alimentando ese mal de ojo. Y tampoco habla de qué poder tengo yo para autolimpiarme de ese mal de ojo. Ninguna literatura lo trabaja, ¿no? Y ocurre lo mismo con las maldiciones, con los trabajos energéticos, con las envidias, con los trabajos pagados, ¿no? Hay un libro fascinante que se titula Limpia y cancela las influencias energéticas, que está en Amazon. Eh, os lo pasaré ahora mismo no lo tengo disponible, os lo pasaré en el chat. Y ahí dice algo muy interesante sobre los trabajos energéticos. Dice, a ver, tú cuando vas al brujo tal, ¿no? Porque quieres hacerle una maldición, trabajo energético a alguien por envidia o por odio, por venganza o por todas estas cosas, ¿no? Tú lo que haces es pagarle un dinero a ese brujo para que haga ese ritual. Normalmente ese brujo siempre pide o el nombre o un objeto personal de la persona
o algo del cuerpo de esa persona, ¿no? Un trozo de pelo o la fotografía, piden esas cosas, ¿no? Y entonces tú le pagas el dinero y él te hace el trabajo. Y en el libro dice, cuando tú pagas con dinero, estás pagando con vida. ¿Por qué? Porque el dinero o sea, el dinero tú lo has ganado trabajando. Con el dinero compras tu casa, compras la comida. Con el dinero tú te alimentas a ti, alimentas a tu familia. Y además viene de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu dedicación, de tu estudio, viene todo esto. Entonces, cuando tú pagas con dinero, estás pagando con vida. Y al pagar con vida, estás haciendo ya un pacto. Son los famosos pactos con el diablo, que creemos que son un papelillo que firma, ¿no? Según las películas, pero según este libro decía más o menos que es un pacto, cuando pagas haces un pacto, firmas un contrato, de alguna manera. Entonces, bueno, pues hacer un trabajo no es nada recomendable. ¿Y a nosotros nos pueden hacer trabajos? Pues sí, pero eso no quiere decir que yo no tenga poder. Es decir, que el brujo X me haya hecho un trabajo súper oscuro, eso no quiere decir que yo sea totalmente vulnerable y sea una víctima que no me pueda defender. Ocurre lo mismo en el plano material. O sea, el hecho de que yo vaya por la calle y me encuentre un hombre que me quiera atracar, eso que no quiere decir que yo sea completamente vulnerable. A lo mejor yo llevo pues toda mi vida haciendo defensa personal y resulta que me sé todos los trucos para defenderme de los golpes y me puedo defender del ataque, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad solo es una cuestión de creencia, no es una cuestión real, solo una cuestión de creencia. Por lo tanto, yo tengo el poder de vencer eso. Hay dos partes. Más allá del nombre de cada cultura que le demos a estas influencias, ¿no? La influencia se refiere a la interacción entre una intención, real o percibida, una creencia y la respuesta interna del individuo. Las dos partes alimentan esa influencia energética. No hay una sin la otra. Yo alimento la maldición. ¿Y cómo la alimento? Normalmente las maldiciones siempre coinciden con malas rachas, ¿no? Pasan cosas, se rompen cosas. Suele funcionar así o me va todo mal en todas las áreas, ¿no? El área de la salud, el área de la pareja, el área... Pero ¿en qué estado interno estoy yo en ese momento? ¿En qué estado interno estoy? Si estoy en un estado interno de miedo, de angustia, de pensamientos repetitivos, si estoy en ese proceso, en ese momento, no puedo tener la calma, la tranquilidad para salir de esa propia situación. Y realmente el estado anímico tiene mucho que ver con con lo que alimentamos. Entonces, cuando nos pasan cosas malas en la vida, pueden venir de otra persona o pueden venir de nosotros mismos, ¿no? Que nosotros mismos, con la angustia, la preocupación, el miedo, estamos engrandeciendo una situación. Además, tenemos mucha costumbre de focalizar nuestra atención en las cosas que nos van mal y, y no solemos agradecer, bendecir las experiencias de luz que tenemos en nuestra vida. Yo qué sé, por ejemplo, nuestra familia, nuestra pareja, yo qué sé, nuestros amigos, incluso nuestros alumnos, nuestros clientes, ¿no? Que a veces son personas agradecidas, llenas de luz, que te traen cosas buenas, ¿no? Que te enseñan cosas. Entonces, el no estar enfocándonos en el agradecimiento,
La luz hace que yo me esté enfocando todo el rato en el miedo, en la angustia, en lo que me falta, en eso que carezco. No puedo hacer crecer la luz de mi vida y sí estoy alimentando la oscuridad de mi vida. Entonces no puede haber la una sin la otra. No toda influencia es consciente, no toda influencia es intencional y no toda influencia es externa en origen, aunque se experimente como tal. No toda influencia es consciente porque nosotros no somos seres planos, somos seres complejos y tenemos muchas emociones negativas que trabajan a nivel de inconsciente y que además nos empujan a autosabotearnos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo toda la vida de Dios, cuando era niña, me han dicho, no sirves para esto, y entonces cada vez que me encuentro con un reto nuevo, lo primero que me viene es, no sirvo para esto. Y ahí y entonces no me sale nada bien. Nunca, cuando empiezo un negocio, nunca funciona. Pues tengo que echarle la culpa a los demás. A lo mejor tiene que ver con una creencia interna que yo estoy alimentando inconscientemente porque se quedó grabada hace tanto tiempo que ya no la detecto. No soy capaz de discernir que es mi subconsciente autosaboteándome. No toda influencia es intencional. ¿Sabe? Personalmente creo que no todas las influencias energéticas son trabajos que nos han hecho, energías que nos han lanzado, cosas así, sino que a veces pues soy o yo alimentando o en el caso de que sea externa, que pueda ser inconsciente también, ¿no? Porque en el fondo también nosotros lanzamos mm, malas energías. Un simple comentario de una simple crítica es una influencia negativa, ¿no? O sea, yo estoy viendo a una persona que representa algo que yo no tengo, algo que me falta, una envidia que me provoca, y entonces digo, es tonta, es fea, es estúpida o me cae fatal, ¿no? Entonces yo ya estoy, en el momento que verbalizo, ya estoy creando una influencia negativa, aunque no sea consciente de ella. Y no toda influencia es externa, en origen, como hemos dicho, ¿no? ¿Qué ocurre con las influencias que ignoramos? Es decir, hemos visto que nosotros podemos alimentar una influencia y ser nosotros los creadores de esa influencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas que ignoramos? O sea, que me está pasando algo pero no sé de dónde viene, no sé quién la hace, no sé quién me odia, ¿no? El hecho de no ser consciente no significa de que no haya participación interna, ¿no? Muchas influencias operan en el plano subconsciente, no en el consciente, que es lo de que decíamos antes. Entonces, a lo mejor es externa, pero a lo mejor, y lo más probable es que sea interna, que sea yo quien esté bloqueando mi propio crecimiento a través de una creencia limitante que me está impidiendo avanzar, ¿no? O a través de pues eso, puede ser también de una creencia heredada, ¿no? Que me está impidiendo avanzar. ¿Y qué pasa con esas que ignoramos y que otros ven? Como hemos dicho antes, ¿no? Yo voy a la canalizadora X y entonces me dice, alguien te ha hecho algo, ¿no? Que hay que tener cuidado también, porque, a ver, yo creo que los canalizadores no somos infalibles y tenemos también nuestros propios, mm, yo qué sé, ¿cómo diríamos? Nuestros propios principios y nuestros propios sistemas de creencias. Y a lo mejor vemos algo, yo por ejemplo, cuando estoy viendo los chakras de una persona y veo que hay uno que no va bien, ¿no? Pues a lo mejor
Si yo fuera un canalizador que lo veo todo como males de ojo y como mal no sé qué, diría, es que tienes una influencia o que tienes ahí un no sé qué. Pero a lo mejor es simplemente, oye, tienes ahí un bloqueo, vamos a mirar de dónde viene, por dónde va, cuál ha sido, qué hemos heredado, ¿no? O cuál es la experiencia de esa otra vida que te está influyendo en esta, que la estamos repitiendo. Que además normalmente, otra cosa que a mí me gusta mucho que tengamos en cuenta es que no necesitamos a un canalizador para sanar una herida, ¿no? A pesar de que yo me dedique a esto, ¿no? No lo necesitamos. A mí me gusta dar a entender que nuestras heridas de la infancia son reflejo de nuestras heridas del alma y por lo tanto de nuestras heridas del árbol y por lo tanto de nuestras heridas de otras vidas. Así que yo puedo estar trabajando en el plano de mi infancia y estar sanando heridas de otras vidas. ¿No? No necesito ir atrás, ¿no? Porque en el fondo son bucles, bucles que repetimos a lo largo de las distintas vidas y a lo largo de nuestra vida actual. Entonces, ¿qué pasa con esa influencia que ignoramos y que otros ven? Cuando otros dicen ver en ti una influencia que tú no percibes, eso no significa automáticamente que exista, pero tampoco que te estén mintiendo. Muchas veces están interpretando desde su propio marco mental o simbólico, que es lo que quería decir, ¿no? Si yo, es como, por ejemplo, yo cuando enseñaba la lectura de las hierbas del té, ¿no? Que en el fondo es un oráculo de interpretar imágenes que salen en las hierbas del té. Entonces decía que lo lógico no es que te la lea alguien, sino que la leas tú. ¿Por qué? Porque ese alguien va a hacer una interpretación en función de su cosmovisión personal, de su forma de juzgar las cosas, de sus juicios personales, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaos que sale un perro en las hierbas del té. Y a mí me encantan los perros, me encantan, son mascotas maravillosas, amorosas, yo nunca le tengo miedo a los perros, entonces yo en lo personal, ¿cómo voy a interpretar eso? Como algo bueno. Sin embargo, imaginaos que se lo doy a leer a a un canalizador o a una lectora de hierbas y ve el perro y dice, y resulta que le dan miedo a los perros o que tiene alergia o lo que sea. ¿Cómo lo va a interpretar? Como algo negativo, oscuro, ¿no? Yo siempre digo que en el mundo del oráculo, si alguien del otro lado me quiere hablar a mí, lo lógico es que utilice mi forma de ver el mundo, ¿no? Mi cosmovisión. Entonces me van a mandar símbolos que son significantes para mí, que tienen significado. O sea, si, fijaos, yo me acuerdo hace mucho tiempo que tenía una alumna escritora y decía, últimamente veo muchas plumas. Y claro, las plumas, como sabéis, existe la creencia colectiva de que si ves plumas es como que los ángeles te están contactando de alguna manera, ¿no? Pero lo siguiente que dijo ella a mí me sorprendió porque dijo, claro, las plumas son son herramientas que se utilizaban antiguamente para escribir. O sea que realmente lo que me están diciendo es que escriba. Pues es que es así, normalmente. Es mi propia cosmovisión la que el lenguaje que utiliza el mundo sutil para comunicarse conmigo. Por lo tanto, yo como canalizador puedo ver como influencia energética una cosa que a lo mejor no es tal. Entonces, eso no quiere decir que me estén engañando, ¿no? A menudo lo que se percibe como energía externa puede ser una herida, un conflicto, un estado emocional que el observador traduce con el lenguaje que conoce. También puede ocurrir que la sugerencia misma implante una idea que antes no estaba activa y comience a organizar tu percepción y tu conducta. Por eso lo verdaderamente decisivo no es lo que el otro dice ver, sino el efecto que esa interpretación tiene dentro de mí.
el efecto que esas palabras hacen en mí, que es lo realmente importante. A veces dos canalizadores lo ven, pero lo que ellos llaman trabajo puede ser una interpretación de un bloqueo o del sesgo de la maldición, que eh, perdón, con el sesgo de la maldición que yo, no, que yo he confirmado con mis miedos. El sesgo de la maldición es algo eh, que yo he percibido cuando veo maldiciones en el árbol genealógico. Y es que, eh, o sea, realmente cuando a mí me lanzan una maldición, yo qué sé, imagínate, que no te salga nada bien, por ejemplo, ¿no? Alguien así con muy mala leche que me dice que no te salga nada bien. Entonces tú mm, estás viviendo, empiezas, pues, haces tu día a día y de repente empiezan, no es que te empiecen a pasar cosas malas y no te salgan bien, no, es que las que habitualmente no te salen bien confirman la maldición. ¿Ves tú? No me ha salido bien el café. Eso es que la maldición está haciendo su efecto. Pero es que a lo mejor es que nunca me sale bien el café porque siempre lo hago de la misma manera, ¿no? Por ejemplo. ¿Ves tú? Hoy llueve. Eso es que la maldición está haciendo su efecto. Pero bueno, eh, digamos que el universo se va a poner en contra de ti y va a hacer que llueva para confirmarte esa maldición. No tiene sentido, no tiene lógica, porque llover llueve para todo el mundo. Entonces, no es que la maldición se esté confirmando, es que yo estoy mirando lo negativo de mi vida para confirmar la maldición. Y eso se hereda en el árbol. Por eso yo puedo estar repitiendo una maldición, pero que en el fondo utiliza ese sesgo de confirmación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sesgo de confirmación que lo aprendí de mi mamá o de mi papá, que a su vez lo aprendieron de sus papás, que a su vez lo aprendieron de sus abuelos, ¿no? Entonces, pues obviamente estas cosas ocurren. ¿Eso quiere decir que no existen? Pues en realidad da igual si existen o no. Lo importante es que si nosotros somos co-creadores, nosotros podemos ser co-eliminadores. Lo importante es entender que una maldición o influencia energética tiene dos partes. Una que puede que me lancen o no y la otra que alimento yo. Y de la que puede que me lancen o no, no tengo control, pero de la que alimento yo sí. Y si yo soy capaz, a través de, por ejemplo, el sesgo de la maldición, alimentar una maldición, también soy capaz de utilizar el sesgo de la bendición y eliminar una maldición. Es decir, no, no, es que a mí me va muy bien, porque es que, o sea, yo, por ejemplo, puedo estar sin trabajo, que me va muy mal, no tengo pareja, vivo en casa de mis padres, me siento fracasado, ¿no? Pero a la vez puedo decir, jolín, soy una persona afortunada porque tengo techo, porque mi familia me apoya en esos momentos en los que he caído, porque estoy protegida, no me pasa nada, como todos los días, tengo techo, tengo todas las necesidades, me puedo vestir, me puedo... Entonces, ¿cómo lo quieres ver? ¿No? ¿Cómo quieres ver eso? En función de cómo lo veas, estás alimentando. Hay una expresión tan bonita, ¿no? Que dice que hay dos lobos, ¿no? Dos lobos. Entonces, todo depende de a quién quieres alimentar. Uno que destruye, uno que crea, ¿no? A quién quieres alimentar. O yo siempre digo, yo siempre utilizo otra metáfora muy bonita que es, hay un castillo que se está construyendo y uno que se está destruyendo. Y son opuestos. Entonces, si miras el uno, no puedes mirar el otro. Por lo tanto, tienes que elegir cuál castillo quieres ver, si el que se está construyendo o el que se está destruyendo.
¿Por qué necesito saberlo? Con frecuencia necesitamos saber si alguien nos ha hecho algo, porque si es externo, quizá necesitamos una ayuda poderosa externa. Y eso provoca en nosotros dependencia y vulnerabilidad. Nos quita poder. O sea, si yo tengo la sensación de que me están haciendo algo, entonces necesito contratar a alguien que me ayude. Esa es además es una estrategia muy típica de brujos de todo tipo, de, de este mundo, que ya sabéis que este mundo hay pues, muchos tipos de personas, ¿no? Y personas muy enfocadas en el tema económico que te van a decir, uy, tienes un trabajo, ¿no? A ti te han hecho un trabajo, te va mal. Claro, a todo el mundo le va mal. Entonces dicen, ostras, pues sí, tengo que tenerlo porque me va fatal en el trabajo, porque tengo un jefe asqueroso, porque tengo un no sé qué. Entonces dicen, es que te han hecho un X, una influencia, un amarre. Para quitártelo, 1.000 euros. Cuando ocurre eso, sospecha, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, vas a una persona que te ayuda, que te canaliza y que dice, ostras, aquí hay algo, ¿no? Y te lo dice, pero te dice, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que hacer este tipo de cosas y de esta manera, a alguien que te dice, uy, tienes un trabajo, págame 1.000 euros y te lo quito. ¿Mm? Es- Hay que tener, hay que tener, eso sí que es una influencia negativa, ¿no? Eso, ahí sí que hay una influencia negativa. Realmente no existe nada que yo no pueda hacer para librarme de una influencia, sea propia o externa. Es decir, tengo el mismo poder que tiene cualquier otro para librarme de cualquier influencia. Y que eso os quede súper clarito, porque si yo trabajo mi poder, nadie puede influirme de ninguna manera. Para estar seguros de que la influencia es externa, deberíamos descartar las siguientes cosas. Por ejemplo, expectativa propia. ¿Sabías algo antes de que ocurriera? Por ejemplo, eh, alguien te ha dicho, esta persona te tiene tirria, ten cuidado con ella, que hace trabajos, que hace cosas, ¿no? Por ejemplo. O mi suegra no, mi suegra no me quiere, quiere que su hijo no esté conmigo y entonces está yendo a brujos y a sitios y está intentando hacerme algo, ¿no? Por ejemplo, ¿existe esa expectativa previa? Porque si existe esa expectativa previa, ¿cómo sabes si no eres tú quien está alimentando eso? También sugestión directa e indirecta. Alguien insinuó que tenías algo, ¿no? El típico brujo o bruja que te dice, uff, tiene un trabajo 1.000 euros. O sea, alguien insinuó que tenías algo, que ya os digo yo que en que la mayoría de los casos no hay nada. Ya os lo digo yo. También causas médicas psicológicas, ¿no? A lo mejor yo tengo una predisposición porque soy hipersensible, soy paz. Y entonces veo como, como una influencia oscura a mi alrededor, ¿no? O conflicto emocional previo o vulnerabilidad interna, también puede ser, ¿no? O sea, por ejemplo, me va mal el tema del dinero y llevo muchos meses mal y resulta que es que llega un momento que digo, no puede irme tan mal en la vida, tiene que haber una influencia externa, ¿no? Tiene que alguien me está haciendo algo, ¿no? Entonces, eh, si tenemos ese alguien me está haciendo algo, pues ya tengo la sensación de que yo no puedo hacer nada. Y a lo mejor es una cuestión de emociones nuestras, nuestros miedos propios, no ya miedos
energéticos, sino miedos emocionales, bloqueos emocionales que me estén impidiendo tomar decisiones adecuadas para alcanzar la tranquilidad económica. Por ejemplo, resulta, bueno, no sé si alguno de vosotros estuvisteis en el taller que vimos de los círculos viciosos del dinero, ¿no? Por ejemplo, el no merecedor. El no merecedor, que es digamos, un círculo vicioso del dinero, es propio de una persona que no cree que valga lo suficiente para percibir dinero. Entonces, por lo general, siempre tiene malos trabajos, cobra barato, siempre tiene ese inconveniente, ¿no? Entonces, pues claro, le va a ir mal siempre. Y va a llegar un momento que diga, uff, alguien me ha echado algo. ¿No será que tú eres el que te ha echado algo? ¿No será que tú eres el que te miras mal a ti mismo y te estás bloqueando tú a ti mismo? Entonces, antes de ver fuera, deberíamos ver si hay algo dentro. Y luego está el efecto de la atención, ¿no? Se intensifica cuanto más foco le das. O sea, es decir, cuando más me enfoco, en realidad es lo que hablábamos del sesgo de la maldición. Es peor cuando yo estoy eh, observando las cosas que me van mal en la vida. Entonces, si es así, pues a lo mejor no es tan externo, ¿no? Lo inexplicable no es automáticamente sobrenatural y lo psicológico no es imaginario, también produce efectos reales. Una vez descartados, desaparecen casi todos los casos de influencia. Lo importante es entender que nosotros no somos víctimas vulnerables. Eso es lo más importante. No somos víctimas vulnerables. No somos personas que no podemos hacer algo ante lo que sea. O sea, tenemos poder y tenemos capacidad. Porque en el fondo somos hijos de Dios. Es que no hay otra. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos todo lo necesario para vencer todas las influencias oscuras que supuestamente tengamos. Algunas son tan oscuras que parecen reales, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues las posesiones demoníacas. Son tan oscuras que ahí dicen, madre mía, ¿no? ¿Tengo yo capacidad? Claro que sí. ¿Cómo trabajan los sacerdotes los exorcismos? Con oración, con oración. ¿Y yo soy incapaz de orar? No, yo tengo lengua, tengo mente, tengo boca, por lo tanto puedo orar perfectamente. Entonces, no somos víctimas vulnerables. Existen distintos orígenes relacionados con las maldiciones. Vamos a intentar comprender esos orígenes, de dónde vienen, eh, cuál es la base de esas maldiciones. Vamos a intentar entenderlos. Por ejemplo, como hemos mencionado, herencia sistémica de mi árbol genealógico. A veces la maldición no es un hechizo activo, sino una creencia sembrada en el árbol familiar que se convierte en destino repetido, ¿no? Conozco, como ya conté, conozco el caso de una mujer que tras robarle el novio a otra, recibió la maldición con la frase, ojalá que este hombre no te sirva para nada. La mujer lo acepta como maldición y entonces pasa como creencia limitante a través del árbol, mediante frases repetidas, madres frustradas, poco reconocimiento de esos hombres y finalmente las nietas acaban relacionándose con hombres que cumplen las profecías. Enfermos, alcohólicos, paralíticos. ¿Cómo funciona ese tipo de creencias? Pues la niña no escucha la maldición original. De hecho, yo, por ejemplo, he visto maldiciones pues, que pasan de 5 o 6 generaciones. Normalmente, yo me he dado cuenta de que del bisabuelo no solemos acordarnos, ¿no? Es la verdad es que es una bendición que puedas conocer historias de tus bisabuelos. Yo tengo la suerte de que las conozco, de que conozco bastantes historias de mis bisabuelos y tengo unos bisabuelos muy admirables, muy bonitos e incluso
conozco una historia de una tatarabuela que era en su tiempo una mujer admirable, pero por lo general no solemos conocer las historias de nuestros bisabuelos en adelante. Incluso lamentablemente algunas personas tampoco conocen las historias de sus abuelos, ¿no? Porque a lo mejor sus padres rompieron con la relación con ellos. Y ya no digamos las personas que no conocen su linaje, no conocen a su padre o a su madre, ¿no? Que eso también ocurre. Pero lo más frecuente es que no conozcamos, a partir de los bisabuelos, no conozcamos las historias, ni los nombres. Entonces nosotros a lo mejor no escuchamos esa maldición original, pero resulta que de alguna manera repetimos creencias, ¿no? Porque nuestra madre eh, pues nos lo dice, pero es que a su vez su madre o su padre también se lo decía. Entonces, en el fondo, al final acabamos confirmando la maldición, confirmando esa maldición que, que ya no la vemos, que ya no conocemos la historia, pero que está ahí de alguna manera. El siguiente origen es el bloqueo personal. Cuando algo se repite en bucle, parece que no salimos de esa mala suerte. Llega un momento en que creemos que nos han hecho un trabajo, pero en realidad es que nosotros tenemos un bloqueo en forma de creencia o hábito. Aquí el trabajo emocional es muy importante. Por ejemplo, yo siempre rompo las relaciones cada 2 años y no hay manera. Cada 2 años se cumple la maldición y siempre rompo esa creencia. O sea, siempre rompo esa relación, perdón. Entonces, ¿qué hay ahí? Ahí hay algo, ahí hay una creencia, un X, que no sabemos lo que es, ¿no? Que hay que intentar averiguar de dónde sale, por qué ocurre, eh, y esto no tiene nada que ver con una maldición, o a lo mejor viene de una creencia en forma de maldición, pero que no necesariamente es una maldición. Yo, por ejemplo, eh, yo descubrí que en mis relaciones no duraban más de 7 años. Todas las relaciones que he tenido a los 7 años, ¡zaca! Las he roto. Hasta que entendí que 7 años es lo que se tarda en hacer una carrera y un doctorado. 5 años de carrera, 2 años de doctorado. Entonces, cuando yo estudiaba la carrera de la persona tal, y ya me lo conocía muy mucho, entonces venía el doctorado y venía el doctorado, ya me especializaba y entonces ya llegaba el momento de romper, de romper la relación porque ya estaba aprobada en esta persona, ¿no? Entonces, siempre hay algo que no sabemos qué es, que está dentro de nosotros y que hace que siempre repitamos las mismas relaciones. ¿Por qué siempre caigo con este perfil de persona, ¿no? O por qué siempre, normalmente suele suceder mucho en las relaciones, ¿no? En las relaciones, en los trabajos, también en las cuestiones de salud, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo desde antes de Navidad repitiendo un resfriado detrás de otro, ¿no? Cojo un resfriado, suelto. Entonces, ¿podría decir que es una influencia energética? Pues no. Puedo decir que hay algo en el sistema inmunitario que no está bien y que hay que averiguar qué es. Entonces, muchas veces los bloqueos son mal interpretados como influencias energéticas. En momentos de bloqueos, que es la mayoría de las ocasiones, es muy importante no creer que nos están haciendo un trabajo, porque eso es que nos ancla de una manera más profunda y peligrosa en nuestras rutinas bloqueantes, ¿no? O sea, nos ancla en la idea de que nosotros no podemos hacer nada, buscamos a alguien y te dice, sí, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Imaginaos, siempre pierdo el trabajo. Entonces aquí alguien me está echando un mal de ojo,
para que yo cada 3 años pierda el trabajo. Y me voy al brujo de turno. Y el brujo de turno dice, sí, 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 tienes un trabajo hecho, 1.000 euros y te lo quito. Tú le pagas 1.000 euros y entonces, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué pasa? Es posible que sean 1.000 euros más pobres, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo entiendo, o sea, si yo estoy repitiendo algo en mi vida, mm, casi al 100%, bueno, yo diría que al 100%, sin el casi, es algo interno que me está obligando a repetir ciclo una y otra vez. Entonces me toca conocer ese algo interno. Decía, dice Lucía, buenas noches, una matización, un doctorado son 4 años mínimo. Bueno, en mi época no, se podía hacer un doctorado con 2 años. Eh, bueno, emociones tipos de bloqueos, emociones que no se resolvieron, hábitos aprendidos, creencias limitantes de mi infancia, de mi árbol o de mis vidas pasadas, bloqueo de identidad, es que yo soy así, bloqueo por lealtad sistémica, ¿no? Repetir fracasos, evitar parecerme a alguien que he rechazado en la familia, evitar tener más éxito que mis padres, ¿no? Que eso es muy típico, ¿no? ¿Cómo voy a ganar más que ellos? Miedo al cambio, ganancia secundaria también es muy importante, ¿no? Muchas veces, en el fondo, puedo tener un bloqueo porque hay una ganancia secundaria. Por ejemplo, eh, ¿por qué somos víctimas? ¿O por qué enfermamos, por ejemplo? También, ¿no? ¿Por qué tengo una y otra vez esta enfermedad que se me repite? Pues a lo mejor es porque cuando estoy enfermo mi mamá me cuidaba y me daba cariño. Cuando estoy enfermo, la gente que está alrededor me atiende mejor. Igual ocurre con las personas que son muy victimistas, ¿no? Que todo les pasa a ellas. Es que me han hecho esto, que me han hecho lo otro, que me han hecho no sé qué. ¿Qué pasa? Que los demás, o sea, que estás buscando que los demás se vuelquen sobre ti. Entonces, pues muchas veces es esa ganancia secundaria que yo no sé que estoy buscando inconscientemente. Y eso me está obligando a tener ese bloqueo. Por ejemplo, pues eso, como hemos dicho, el tema de sentirse víctima continua, ¿no? O un hábito que a mí me hace hacer siempre lo mismo las mismas veces, ¿no? Que lo aprendí de pequeña, ¿no? Hay un cuentecillo, lo habré escuchado muchas veces, de una niña o de una chica que cuando cocinaba el pescado le cortaba la cabeza de la cola y una vez le preguntaron, ¿y por qué le cortas la cabeza de la cola? Y dijo, pues no lo sé. Mi madre siempre lo ha hecho así, ¿no? Entonces le preguntaron a la madre y decía, pues no lo sé, mi madre siempre lo ha hecho así. Y cuando le preguntaron a la abuela, dijo, es que tenía una sartén muy pequeña. Y entonces no me cabía el pescado entero, entonces le tenía que cortar la cabeza y la cola. Claro, en su momento tenía su lógica, pero es un hábito aprendido. Hay una historia también muy graciosa del Palacio de Buckingham Palace, que resulta que cuando llegó, pues no sé si la reina que ha fallecido ahora, ¿no? La reina Isabel, ¿no? Cuando llegó la reina Isabel, pues se encuentra que hay un guardia que está vigilando un seto ahí seco, y no entendía por qué había un guardia ahí, ¿no? Y entonces preguntó y nadie lo sabía, hasta que descubrió que una antecesora suya, no sé si era es que no me acuerdo del nombre de la reina, una reina también con poderío de siglo XIX, pues, pues resulta que había plantado un rosal precioso ahí y entonces puso un guardia para que nadie lo estropeara. Y el rosal se secó y el guardia siguió allí, ¿no? Entonces, es como, es una metáfora de cuando algo sigue haciéndose de la misma manera, pero no hay nada detrás que lo justifique y que lo asiente, ¿no?
Y entonces muchas veces nosotros tenemos ese tipo de hábitos que son aprendidos, que ya no tienen sentido porque la realidad cambia, las cosas cambian y de repente ya no tienen significado. Entonces, pues seguimos repitiendo cosas que nos quitan tiempo, que nos quitan energía y, y entonces nos llevan a resultados que podríamos interpretar como una maldición y que no es tal. Las malas rachas, ¿no? Las malas rachas no suelen ser un evento aislado, son una acumulación de factores que empiezan a alinearse, ¿no? Vamos a intentar averiguar por qué ocurren esas supuestas malas rachas. Puede ser por una acumulación invisible, ¿no? Desgaste de todo a la vez porque tiene el mismo tiempo. Ocurre en las casas, ¿no? De repente ocurre que a lo mejor se rompe a la vez el televisor, se rompe la lavadora, se rompe la secadora y pensamos, ah, alguien está haciendo algún trabajito. Alguien está haciendo algún trabajito. Y a lo mejor solamente es que se compró el mismo día en la misma tienda la tele, la lavadora y la secadora y por eso están rotos al mismo tiempo. También puede ser un foco selectivo, ¿no? Tras un evento negativo, el cerebro busca más señales que confirmen que todo va mal. Yo me acuerdo de una película, una escena de una película, es que ni os podría decir qué película es, porque hace ya mucho tiempo, ¿no? De una mujer que se estaba quejando porque estaba en una situación muy peligrosa, ¿no? Estaban persiguiéndoles el malo y entonces se estaba quejando del peligro y porque no sé qué, y porque no sé cuánto, y al final de la frase dice, y encima me ha venido la regla, ahí como ya como confirmando de que todo iba fatal, ¿no? Entonces, muchas veces, pues eso, el cerebro busca muchas señales para que tenga esa entidad de que todo va mal, ¿no? También puede ser el sistema nervioso alterado, cansancio, ansiedad, cambian nuestras decisiones y reacciones, generando más fricción externa. Cuando yo estoy nervioso, cuando estoy angustiado, cuando estoy preocupado, tomo decisiones rápidas, no las reflexiono. Entonces, con frecuencia, me tropiezo más veces. También puede ser conducta coherente con la creencia, ¿no? Si creemos que estamos en una mala racha, actuamos con miedo e inseguridad, produciendo resultados acordes a esa idea, ¿no? ¿Ves tú? ¿Ves tú? Qué mala racha. Yo me acuerdo, me estoy acordando ahora mismo, cuando yo era jovencita, que era voluntaria en una residencia. Y entonces visitábamos a los abuelillos, que ya estaban muy malillos, y les dábamos de comer y esas cosas, ¿no? Y había una abuelita que decía, estoy muy resfriada, achú, achú, ¿ves? Achú, 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 achú. Y estaba el rato diciendo, achú, achú, achú. Que, o sea, no estaba estornudando. Ella decía, achú, achú. Y dice, ¿ves lo resfriada que estoy? Achú, achú, achú. Y todo el rato así. Entonces, bueno, pues es un poco eso. Es un poco eso. Enemigos, ¿no? La sensación de tener personas a nuestro alrededor que actúan como enemigos, que nos pueden llevar a pensar que están haciendo trabajos contra nosotros, ¿no? Esa suegra que nos tiene tirria y estas cosas. La herida del rechazo es una causa muy común, ¿no? Reflejan un miedo, se repiten en amigos y parientes secundarios, suegros o ex, normalmente asociados con la envidia, nos coloca en una posición de víctimas, ¿no? La herida del rechazo. O sea, es una herida que tenemos desde la infancia. Normalmente las heridas que tenemos de la infancia, que si la habéis estudiado, las heridas de Burgos, el rechazo, el abandono, la humillación, ya sabéis que son 5. Bueno, pues no se trata de que hayamos sufrido esa herida, sino de que interpretemos la realidad desde esa herida. A lo mejor papá está siempre trabajando, es un papá ausente, pero es un papá que desearía con todas sus ganas estar en casa con sus niños, ¿no? Pero yo interpreto la realidad como que papá me abandona, ¿no? Y entonces sufro la herida del abandono. Y no tiene nada que ver con papá, tiene que ver conmigo, con cómo yo interpreto esa herida.
El victimismo, ¿no? Yo creo que es la peor causa que hace alimentar una maldición. Al posicionarme como víctima ocurren dos cosas. Por un lado, pongo de malo al otro y le doy más poder. Y por otro lado, yo espero que otro me salve, con lo cual me quito poder a mí mismo. O sea, estoy buscando un salvador. Si yo soy víctima, estoy buscando un salvador. Entonces, me quito poder. Y por lo tanto, es una de las peores causas para alimentar esa influencia energética. Identidad construida desde el sufrimiento, ¿no? Cuando alguien ha construido su identidad desde yo siempre lucho, mi vida es difícil, a mí me pasan cosas. Entonces, soltar la maldición sería como soltar parte de la identidad. No, 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 es que a mí me hacen cosas. Tiene mucho que ver, es muy parecido al victimismo en el fondo, ¿no? Se- es eso, es identificarme con que es que esta soy yo, esto me pasa a mí, yo soy así. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, como la canción. Culpa inconsciente también, cuando alguien siente una culpa profunda, consciente o no, consciente o no, o sustentable o no, también, ¿no? Puede aceptar castigo simbólico. El me han hecho algo puede funcionar como de forma inconsciente de expiación. Entonces, por ejemplo, no sé, lo típico, una de las cosas que produce mucha culpa, yo no aporto dinero a la casa. Entonces, admito lo que me haga, que a veces puede ser humillación, a veces puede ser reproche y a veces puede ser maldición. Es una de las cuestiones. O yo hice algo de lo que me arrepiento en el pasado profundamente. No sé si habéis visto una película que refleja esto, vamos, de una manera increíble. Se llama El maquinista. Está interpretada por Nathan Bates. Es una película, vamos, alucinante. Y es de un señor que le empiezan a pasar cosas malas, que tiene un enemigo oscuro que le persigue todo el rato. Y al final, en el fondo, solo era culpa. Os la recomiendo. Os he hecho un mini spoiler, pero merece la pena verla. Es maravillosa. Así que os la recomiendo. Hiperespiritualización. Ya sabéis que yo estoy ahora mismo en un proceso espiritual profundo y que me gusta mucho hablar de espiritualidad, pero también hay que, como yo digo, tener una mano en el cielo y otra en la tierra, ¿no? Porque somos seres materiales también. Y hemos venido aquí a trabajar la materia, no a vivir en el mundo etéreo, ¿no? Entonces tenemos que tener una mano agarrada al cielo y una mano agarrada a la tierra. Entonces, cuando todo se interpreta en clave energética, un conflicto es un ataque, un bloqueo es un trabajo, una mala racha, un mal de ojo, ¿no? La lente espiritual sin filtro psicológico puede alimentar la narrativa. A lo mejor yo todo lo veo desde el mundo de la espiritualidad o desde el mundo de la energía o desde el mundo de la vibración, todo lo veo desde ahí. Y entonces, como todo lo veo desde ahí, todo lo interpreto desde ahí. Si es algo bueno, es algo que viene de la luz, de los ángeles, de Dios, de lo que sea, ¿no? Y si es algo malo, del infierno, del no sé qué, no sé cuánto. Hemos tenido en la sociedad, hemos tenido sociedades hiperespiritualizadas, ¿no? Y las consecuencias han sido nefastas. Por ejemplo, no hay que, no hay más que ver, por ejemplo, la época en la que se quemaban a las mujeres por brujas, ¿no? Y en realidad había dos cosas, ¿no? Había una hiperespiritualización del pueblo para que el pueblo lo interpretara todo siempre desde ahí, pero también había una materialización de los que manejaban el cotarro y quemaban brujas, ¿no? Había de las dos cosas. Entonces el pueblo inocente todo lo veía desde el punto de vista de los demonios, Dios y no sé qué y los peligros y, y, y luego, pues los que realmente estaban beneficiándose de eso, pues en realidad
utilizaban la espiritualidad como moneda de cambio, ¿no? Para conseguir sus objetivos personales. Entonces hay que tener mucho cuidado con la hiperespiritualización. No hay que descartar la psicología, no hay que descartar la psiquiatría, no hay que descartar incluso nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo también sabe muchas cosas de nosotros mismos, ¿no? Entonces, no todo hay que interpretarlo desde un punto de vista espiritual. Todas estas causas tienen algo en común, reducen la sensación de poder interno, aumentan la búsqueda de explicación externa y además alimentan un miedo que aumenta la influencia. Da igual que sea real. Eh, el caso es que el caso es lo que yo voy a hacer al respecto. Vamos a intentar entender cómo es el mecanismo de la maldición. Es un, es un estímulo externo, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, ojalá que te pase no sé qué, ¿no? Hay una resonancia interna. Yo asumo esa información y la hago mía. Hay una interpretación amenazante. Ostras, me ha mandado una maldición oscura que va a ser de mí. Hay una activación emocional, tengo miedo al respecto, ¿no? Me da miedo. Hay una conducta coherente. Si yo tengo miedo, actúo con miedo. Por lo tanto, me adelanto a posibles amenazas futuras, provocando actitudes en los demás. Y por lo tanto se produce una maldición co-creada. Alguien me lanzó algo y yo lo alimenté. Y entonces estoy creando esa maldición co-creada. Puede ser una frase, te va a ir mal, ¿no? Puede ser una ruptura, una mala racha, una lectura espiritual, una historia heredada del árbol. Aquí todavía no hay maldición, ¿no? Hay un estímulo. Este sería el evento detonante. Luego está la resonancia interna, que es el estímulo toca algo que ya estaba dentro. Herida del rechazo, culpa, victimismo, creencia limitante, lealtad sistemática. Si no hay resonancia, el estímulo cae. Si la hay, se activa. También hay una interpretación. La mente construye un relato. Me han hecho algo, estoy bloqueada, estoy gafada. Aquí nace la narrativa de la maldición, ¿no? Esa narrativa se confirma con cada hecho negativo, que es lo que llamamos el sesgo de la maldición. Ostras, me he tropezado, la maldición. Ostras, no he perdido la tarjeta del autobús, la maldición, ¿no? Entonces vamos confirmando esa maldición. Luego hay una activación fisiológica. El sistema nervioso entra en alerta. Ansiedad, hipervigilancia, estrés. Entonces el cuerpo empieza a confirmar el peligro, porque el cuerpo no entiende de dónde viene el peligro. Le da igual que sea un elefante, un león o que sea un miedo invisible, ¿no? Como en este caso. El cuerpo lo interpreta como peligro y lo interpreta como peligro. Y actúa, pues toda la parafernalia que actúa en el cuerpo cuando hay un miedo, ¿no? Ese exceso bueno, de cortisol por un lado, por otro lado, pues si hay mucha ansiedad, el sistema nervioso a tope, etcétera, ¿no? Entonces se produce una conducta coherente, cambian las decisiones, hay más miedo, por lo tanto, parálisis. Ya sabéis que ante el miedo nosotros tenemos tres reacciones, o correr o luchar o quedarnos paralizados, ¿no? Estas son nuestras tres reacciones cuando hay un miedo, digamos, nuestras reacciones reptilianas de nuestro cerebro más básico, de nuestro cerebro reptiliano. Entonces, son la forma en cómo nos defendíamos de los depredadores en la naturaleza. Entonces, o nos paralizamos, es decir, nos hacemos el muerto, o corremos, huimos, es decir, actuamos con rapidez, actuamos huyendo, actuamos escondiéndonos o bien luchando, ¿no? Somos más agresivos, somos más violentos, saltamos a la primera.
¿Qué produce eso? Reacciones en los demás y por lo tanto confirmación de lo ocurrido. Hay más sospecha, más foco en lo negativo y los resultados empiezan a alinearse con la creencia. Entonces hay una retroalimentación. Cada resultado negativo confirma la narrativa. Se crea un bucle. Ya no hace falta el evento inicial. La maldición se autosostiene. Por eso el efecto placebo, por eso el efecto nocebo. ¿Cómo resolvemos estas influencias energéticas co-creadas, ¿no? Coalimentadas? Bueno, lo primero es entender que, que yo soy parte del problema, ¿no? Ese sería lo primero. ¿Vosotros qué opináis, no? ¿Cómo lucharíais contra esas influencias? ¿Cómo lo habéis hecho hasta ahora? Muchos me habéis dicho que habéis tenido influencias negativas, que las habéis percibido con una serie de acontecimientos. Entonces, ¿cómo haríais para luchar contra eso? Desde este punto de vista en el que todavía no sabemos nada. Bueno, somos conscientes ahora mismo de que nosotros podemos enfrentar eso, ¿no? Somos conscientes de que lo podemos enfrentar y que una de las principales cosas que tenemos que enfrentar es la idea de que vamos a dejar de alimentar eso, vamos a dejar de darle poder, ¿no? Vamos a quitarle el poder. Obviamente, la mejor manera es quitándole poder al que supuestamente ejerce la maldición. Y como hemos dicho al principio, no tenemos menos poder que nadie, tenemos el mismo. La misma capacidad que tiene alguien de hacerme algo, la misma capacidad la tengo yo de defenderme de ese algo. La misma. Entonces yo cuando tengo una maldición, siempre voy a tener que luchar contra dos enemigos. El que supuestamente me ha mandado la maldición y yo, que también soy mi propio enemigo, ¿no? Yo que también estoy alimentando esa maldición. Entonces voy a tener que trabajar en esos dos sentidos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se trata de restar poder, tomar poder. Restarle poder al otro, tomar poder yo. Está claro que cualquier acto enfocado a librarse de maldiciones es restarle influencia al otro, tomando nosotros el control de la situación. Da igual si creemos o no en la parte mágica de la maldición, eso no tiene importancia tanto desde un punto de vista como desde otro. O sea, fijaos cómo un médico sin tener fe era capaz de quitarle una maldición a un enfermo convencido de que estaba haciendo algo falso para demostrar que la creencia del enfermo era la que estaba influyendo, ¿no? Y entonces hizo un ritual que tenía poderes y no lo sabía y los ejerció. No lo sabemos, da igual, no tiene importancia. Sin embargo, sí que desde la creencia que tenía de que el otro era el que creía y por lo tanto falsear un ritual iba a limpiarle al otro la energía, pues ya está teniendo el poder creador. Entonces, tanto desde un punto de vista como desde otro, si le restamos poder a la influencia, sumamos poder a nosotros mismos. Así que funcionará sí o sí. O sea, tenemos que hacer ese trabajo doble. Quitarle poder al otro, mm, ser nosotros poderosos. Entender que nosotros tenemos poder. Que no tenemos que pagar un brujo 3.000 euros. Es que cuando un brujo te dice, dame 3.000 euros y te quito el problema, tú ya estás sanándote a ti mismo, ya te estás quitando el problema. ¿Por qué? Porque tú dices, ostras, si vale tanto dinero es porque debe ser bueno este tío, ¿no? Entonces, yo ya tengo una fe tremenda en que me va a quitar esa influencia, porque le estoy pagando 3.000 euros. Entonces, como tengo esa fe, yo mismo soy el que le estoy restando poder al que supuestamente me ha mandado
la maldición, con el simple hecho de pagar los 3.000 euros. Entonces, yo puedo realmente tener ese poder sin tener que pagar los 3.000 euros. Todo depende de la creencia de que tengo fe en mi propio poder y por lo tanto funciona sí o sí si yo tengo muy claro que yo tengo esa capacidad. Existen estrategias físicas, mentales y espirituales, ¿no? Para hacer esto. O sea, existen rituales espirituales, rituales físicos que yo puedo hacer para eliminar esta influencia. En este taller vamos a ver las físicas. Vamos a ver rituales que funcionan, funcionan perfectamente contra cualquier herramienta energética. Y funcionan por dos motivos. Podemos verlo desde un punto de vista psicológico o desde un punto de vista espiritual. Os lo voy a aplicar tanto de uno o de otro. Psicológico, por lo que hemos dicho. Si yo estoy haciendo un ritual, estoy poniendo mi energía en el ritual, por lo tanto le estoy tomando poder y estoy quitándole poder a quien influye. Desde el punto de vista espiritual, el ritual que vamos a descubrir ahora, que es un ritual sencillo, a mí personalmente me lo enseñó pues una canalizadora a la que yo le consulto mis cosas, que a su vez se lo enseñó una curandera y que ella siempre lo recomienda con tanta fe que yo cuando lo hago, pues funciona muy bien. Por lo tanto, lo puedo comentar también con la misma fe. Y es la fe la que trabaja, ¿no? Pero a la vez, como trabajamos con plantas, porque es una estrategia física, no es un ritual con materia física, desde mi punto de vista, las plantas pues tienen un espíritu común que yo le llamo el espíritu verde y entonces son, podríamos decir, almas sin maldad, almas que no tienen problemas de fe, que están conectadas de una manera automática con la divinidad sin cuestionarse nada, no se cuestionan, no tienen nuestros problemas de los miedos, de yo no tengo tanto poder como el otro o tal. Entonces, como eso no se lo cuestionan, tienen esa capacidad de sanar en el plano espiritual. Entonces, para ello tienes que comprender la importancia de la intuición. La intuición, cuando yo trabajo, como sabéis, yo enseño magia con plantas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la herramienta más poderosa para cualquier acto mágico es la herramienta de la intuición. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con la intuición, con eso que a mí digo, esto a lo mejor podría hacerse así, podría hacerse así. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un acto de confianza. Confío en mi poder. Y por lo tanto se produce que una co-creación positiva. Igual que yo puedo estar alimentando una maldición y haciendo una co-creación negativa, yo puedo, mediante un ritual, crear una co-creación positiva. Es la base mediante la cual se hace lo que se llama la psicomagia, ¿no? La psicomagia parte de esta base. Parte de la base de que yo puedo hacer un ritual inventado, pero ese ritual yo le doy la fuerza de la confianza, de la fe. De hecho, bueno, pues ya sabéis, yo lo digo muchas veces, que para mí mi maestro es Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Jesús dice, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, le diríais a esta montaña, muévete, y esta montaña se movería, ¿no? Es una frase que lo explica de una manera diáfana. O sea, la fuerza creadora es la fuerza de la fe entendida como confianza, no como creencia. A mí me costó media vida entender que fe es confiar, no es creer, es confiar. Entonces, si domino la confianza, domino la cocreación positiva. Tengo que valorar mi fe. Si mi fe es frágil,
voy a usar un ritual recomendado. Si mi fe es fuerte, puedo crear mi propio ritual. Porque en el fondo, el poder está en mi grado de fe. Hemos dicho anteriormente al principio que no hay nadie en este planeta que tenga más poder energético o más capacidad de hacer influencias que yo. No existe. Yo tengo el mismo poder. Entonces, igual que el otro me puede hacer daño, yo me puedo defender porque tengo el mismo poder. A diferencia, por ejemplo, de a lo mejor del plano físico, ¿no? Que uno puede ser más fuerte y otro más chico, ¿no? Y entonces ahí sí que a lo mejor puede haber una pues diferencia evidente, ¿no? Pero en el plano espiritual, mi fuerza o mi debilidad dependerá de mi grado de fe, de mi grado de fe en mi capacidad co-creadora, porque nosotros somos herramientas co-creadoras de Dios. Por lo tanto, tenemos todos los mismos derechos, todos. Entonces, os voy a comentar esos rituales que a mí me enseñó, ya os digo, mi profe, por decirlo de alguna manera, que son muy potentes, que funcionan muy bien. Vamos a ver uno relacionado conmigo y otro relacionado con cómo limpiar una casa. Básicamente vamos a utilizar una planta poderosísima, una planta que tiene mucha fuerza, que es el romero, y la sal, que es también un mineral impresionantemente poderoso en el plano espiritual. ¿Por qué se considera poderoso en el plano espiritual? Pues la sal es poderosa porque la sal conserva los alimentos. La sal hace que nada se pervierta. Es un mineral que no se pervierte nunca. Es un alimento que se mantiene en el tiempo. La sal se considera incorruptible. Por eso siempre históricamente se ha utilizado para este tipo de rituales. ¿Y el romero? ¿Por qué se utiliza romero? Pues básicamente por lo mismo. El romero es una planta que tiene, bueno, es un adaptógeno y es una planta que tradicionalmente se ha utilizado muchísimo para rituales relacionados con limpieza, poder, atraer riqueza, etcétera. Es una planta que, bueno, hay un principio mágico que yo siempre enseño cuando enseño magia con plantas. Hay un principio que es el principio de adopción consciente, que significa que cuando se utiliza mucho tiempo una planta para algo, pues esa planta acaba adoptando esa habilidad, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo mucho el romero o el laurel para el éxito, que históricamente se ha utilizado mucho para el éxito, los reyes llevaban coronas de laureles, todo esto, pues entonces la planta adopta esa fuerza energética. Y lo mismo con el romero y con otras plantas que se utilizan para... El ajo, por ejemplo, sabéis que ahuyenta las malas energías, ¿no? Entonces también se utiliza con esas finalidades. Pero en el fondo es mucha gente usando la misma planta para los mismos rituales y por lo tanto le da la fuerza. Es como las oraciones. Las oraciones, conforme se van orando una y otra vez, mucha gente, la misma oración, al final acaban adoptando mucha fuerza, mucha influencia. El Padre Nuestro es una de las oraciones más poderosas que hay porque se lleva rezando muchos siglos, ¿no? De hecho, además, es interesante utilizar la fórmula original, ¿no? La traducción más literal posible. Ya sabemos que no existe una traducción exactamente literal, pero
pero la más literal. Que yo hablo del Padre Nuestro como puede ser cualquier oración que tenga tradición histórica. No, 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 no. No es que sea el Padre Nuestro y ya está, ¿no? Ya sabéis que yo hablo de lo que sé, pero no hago proselitismo. O sea que igual que el Padre Nuestro, pueden ser otro tipo de oraciones que vengan de otras religiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues este es muy considerado muy poderoso. Puedes usar sal común o sal negra. Consiste en aplicarse sal y romero después de ducharse, después del último aclarado. O sea, nos duchamos, luego nos aplicamos la sal y romero y nos la dejamos tal cual, ¿no? La mezcla siempre va del cuello hacia abajo, ¿no? Lo típico, para limpiar energías eh, que vayan hacia abajo, hacia la tierra, porque la tierra limpia energías también. Entonces es una estrategia material, física, que yo puedo hacer. En el momento que yo la estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy invirtiendo fe en el acto. ¿Podría hacerla de forma energética? Por supuesto que la puedo hacer de forma energética. De forma energética. De hecho, yo he hablado muchas veces de invocar plantas. Yo puedo invocar una planta. Puedo coger un vaso de agua e invocar la energía de una planta en ese vaso y utilizarlo para echármelo. Pues puedo hacerlo perfectamente. Pero para eso tengo que tener esa fe. Claro, si yo puedo invocar una planta, entonces a lo mejor no necesito invocar una planta, puedo invocar la energía, ¿no? O puedo invocar el, digamos, el mandato, por decirlo de alguna manera. Entonces, dependiendo de mi fe, de mi confianza en mi capacidad co-creadora, podré hacer todos estos rituales. Yo siempre recomiendo que cuando no sé, cuando me acerco por primera vez a estas cosas, cuando tengo miedo, entonces vamos a hacer este tipo de rituales. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la materia y la materia me va a dar esa confianza que yo no tengo. Pero luego, con el paso del tiempo, vamos a ir utilizando otro tipo de estrategias más poderosas, ¿no? Que tienen que ver con mente, con fortaleza interior, con psicología y con fe, que es la más poderosa de las herramientas. Si confías en ti, entonces crea tu ritual, no hay nada más poderoso, ¿no? Puedes hacer un ritual de psicomagia, como por ejemplo escribir el nombre de la supuesta influencia y romper el papel. Lavado ritual de manos con sal, declarando no acepto ninguna influencia, cortar un hilo que representa el vínculo. O sea, sigo haciendo trabajos físicos, pero en este caso yo le doy la simbología. Por lo tanto, le estoy dando mi propio poder, porque en realidad, eh, si hay algo que hay que aprender de este taller, algo que hay que quedarse, es que la maldición funciona porque yo le doy el poder. Si yo le quito el poder, la maldición deja de funcionar. Bueno, pues ya sabéis lo que, bueno, os iba a decir que os iba a dar otro ritual para limpiar casas, ¿no? Que eso no lo he dicho, no está aquí, y os lo voy a explicar. Eh, Hay un ritual muy sencillo que es coger 7 hojas de laurel, un puñado de romero, le echo un poco de alcohol, lo quemo y voy pasando el humo por toda la casa, ¿no? Para limpiar la influencia de la casa. Ese sería un ritual físico. ¿Qué estoy haciendo ahí? Poniendo mi fe en la fuerza del espíritu verde, ¿no? De la planta, de las plantas que están influyendo ahí. Evangelina me pregunta que lo repita. Cojo 7 hojas de laurel, un puñado de romero, le echo un poco de alcohol para que queme y le echo, y con una cerilla lo enciendo y voy pasando el humo de ese, es un saumerio, el humo del saumerio por toda la casa, ¿no? Para limpiar las influencias
supuestas influencias energéticas que esté sufriendo mi casa, ¿no? Las malas rachas, todas estas cosas. Entonces puedo hacer eso también. Ayer estábamos en una canalización muy bonita que estuve trabajando con la gente de Tisanas de mi abuela y me iba muy mal el internet. Y entonces mencionamos a San Miguel. Vamos a llamar a San Miguel. Y digo, y eso sí, que muy apañado, San Miguel. Dejó de caerse la red. Fue muy interesante. San Miguel es muy poderoso. Es una energía muy poderosa. ¿Pero por qué? Porque yo confío en esa energía. Normalmente, cuando a veces yo hago limpiezas o hago trabajos, eh, pues, no sé, de, por ejemplo, retirar algún parásito en el campo áurico. Si puedo, utilizo las energías, que normalmente las energías que utilizo son las energías de la tierra o la energía del cielo, la energía del sol, la energía de los árboles. Los árboles que trabajan en red tienen como una especie de energía limpiadora. Entonces utilizo esas energías. Cuando el bicho es muy fuerte, normalmente siempre me viene San Miguel, me dice, "Tss, déjalo, nos encargamos nosotros. Nosotros nos encargamos de esto y hace el trabajo. Bueno, ya sabéis lo que son las influencias energéticas y cómo funcionan. Con lo que sabes, yo creo que ya podrías librarte de ellas, ¿no? Porque sabes lo básico, que lo básico es, si yo le quito el poder, no tienen poder. Y lo único que necesitas es crear la capacidad de quitar el poder a quien te está trabajando. Entonces yo puedo tomar puedo crear eh, puedo crear esa defensa personal, pero claro, no me lo puedo crear de boquilla, tengo que creerlo de verdad, ¿no? Normalmente no funciona porque no estoy creyendo en mi propio poder, no es otra cosa que eso. Entonces, si yo creo en mi propio poder, yo puedo librarme de cualquier influencia energética. No es fácil trabajar el poder interior para que ninguna influencia externa te afecte. Normalmente, pues tenemos muchos miedos y quién soy yo para, y mejor alguien que sepa, ¿no? No siempre tenemos esa capacidad. Entonces, es importante aprender a trabajarlo. Por eso he creado otro taller, ¿no? Otro taller donde trabajamos ese poder. Yo lo he llamado inquebrantable poder interior y soberanía. En él aprenderemos a trabajar técnicas que nos darán la fuerza interior que desarma toda influencia energética, por terrible que parezca. Por ejemplo, una de las técnicas que vamos a aprender es a quitarle el poder a quien te influye. Es una de las técnicas. Todas las técnicas son psicomágicas y espirituales. No necesitaremos ningún tipo de ritual ni elemento físico. Son cosas que nosotros podemos hacer simplemente trabajando nuestras propias creencias. Trabajaremos con la energía que más poder tiene contra cualquier hechizo, maldición o efecto mágico, que es la energía de la fe, de la confianza, ¿no? O sea, aprenderemos simplemente técnicas para mejorar esa energía. Tu poder interior es mucho más poderoso que cualquier herramienta de influencia. La prueba es que todo tipo de influencia externa siempre cae. No se sostiene en el tiempo. Cualquier influencia exterior llega un momento en que deja de tener influencia. Aunque tú no hicieras nunca nada, siempre aparecerá alguien, un maestro, una enseñanza, un libro que de alguna manera te aleja de ese miedo. Hasta ahora has conocido la co-creación de la maldición. En este taller aprenderás a crear la impenetrabilidad. O sea, la capacidad de que nadie más vuelva a influirte nunca más, ¿no? Ya no necesitarás delegar a nadie tu protección, ni leerte 1000 libros o hacer muchas formaciones para aprender técnicas diferentes. Bastará con conectar con tu propio poder, que es sabio por sí solo. De hecho,
De hecho, si aprendemos a conectar con nuestro poder, no necesitarías ni siquiera hacer este taller. No lo necesitas. Si realmente dices, ostras, voy a intentar conectar con mi poder, voy a intentar creer en mi capacidad co-creadora, no necesitas este taller. Pero bueno, este taller lo que te enseña son técnicas, cosas que a mí me pueden ayudar a conectar con esa fuerza interior. Dejarás de ceder tu poder, de sentir miedo cada vez que ocurre un acontecimiento negativo. Dejarás de vivir como una marioneta al son de brujos de 3 al cuarto. De hecho, podrás arrebatarle su capacidad con una herramienta que se llama custodiar, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? O sea, nosotros podemos quitarle, custodiar el poder de alguien que influya o que haga un trabajo oscuro con nosotros, ¿no? Por ejemplo, uno de los más comunes son los amarres, por ejemplo. Entonces yo puedo custodiarle el poder a alguien que me haga un amarre. Así que deja de protegerte, empieza a gobernarte, porque en realidad es eso. ¿Qué hacemos cuando nos protegemos? Considerar que somos débiles. ¿Qué hacemos cuando nos gobernamos? Considerar que somos co-creadores, ¿no? De ahí la importancia. Este taller se va a emitir el próximo domingo a la misma hora. Si estás viendo la grabación, ya estará disponible seguramente. Y nada, os dejo el taller, os dejo el enlace. Este taller sí es un taller, pues, de pago, pero es un taller muy accesible. Veréis ahora cuando veáis la información que realmente es bastante accesible. Y ya os digo, no lo necesitáis, no necesitáis hacer el taller si sabéis conectar con vuestro poder interior, ¿no? No lo necesitáis. Yo simplemente os lo dejo por si en algún momento queréis aumentar esa capacidad o necesitáis una estrategia para conectar con ese poder interior, ¿no? Para conectar con esa fuerza interior, que la tenéis, que no es que os falte, que no es que pobrecito de mí que necesito, no, en realidad solo es conectar con ese poder interior. Sí, el taller está grabado y lo vais a tener en el grupo, lo vais a poder ver y os pasaré la presentación también por si la queréis tener, así que no os preocupéis por eso. Y nada más, voy a dejar micrófonos abiertos para que preguntéis lo que necesitéis por si os ha surgido alguna duda relacionada con el tallercillo o con lo que hemos visto.